Mi hermana tóxica exigió mi casa como pago por cuidar a mis hijos, luego intentó hacerse la víctima con nuestra familia y manipuló a mis hijos. Así que expuse sus mentiras y corté toda relación con ella. Soy un padre soltero de 32 años con 2 hijos, Lucy de 8 años y Dani de 5. Hemos estado solos durante un par de años. Trabajo a tiempo completo. Me encargo de la casa y hago todo lo posible para asegurarme de que mis hijos sean felices y estén saludables. Equilibrarlo todo no es fácil. Pero no lo cambiaría por nada. Mi hermana Grace, por otro lado, siempre ha amado ser el centro de atención. Tiene 2 años más que yo y siempre tuvo una manera de tergiversar las cosas para hacerse ver como la heroína o la víctima, dependiendo de lo que más le convenía. Creciendo, Grace era la reina del drama de la familia. Explotaba por la cosa más mínima y esperaba que todos corrieran a consolarla. Como adultos, nos distanciamos. Pero cuando me divorcié, de repente quiso ayudar. Ofreció cuidar a los niños un par de veces a la semana mientras trabajaba. Y al principio pensé que era genuino. No pensé ni por un segundo que se convertiría en una especie de deuda retorcida que supuestamente le debería por el resto de mi vida. Al principio, Grace cuidaba a los niños de vez en cuando. Y yo estaba agradecido. Le pagaba lo que podía. Le llevaba comestibles de vez en cuando. Y pensé que estábamos bien. Pero unos meses después, comencé a notar pequeñas cosas. Hacía comentarios sobre lo dedicada que estaba con los niños. O dejaba caer pistas de que estaba sacrificando su tiempo. Lo ignoré, pensando que solo quería algo de reconocimiento. Pero pronto no fueron solo pistas. En cada reunión familiar, de alguna manera giraba la conversación hacia todo lo que estaba haciendo por mí y los niños. Le contaba a cualquiera que quisiera escuchar cómo prácticamente los había criado y asumido tanta responsabilidad. Era ridículo. Los cuidaba un par de días a la semana por unas pocas horas. Pero según ella, prácticamente estaba siendo mi copadre. Y por supuesto, escuchaba de los miembros de la familia que Grace se sentía no apreciada o ignorada. En ese momento, comencé a darme cuenta de que no estaba ayudando por bondad. Estaba llevando la cuenta. Luego llegaron las fiestas. Grace insinuó. En realidad, no insinuó. Dijo directamente que esperaba algo extra para Navidad porque había ayudado tanto. Me quedé atónito. Quiero decir, hablaba como si hubiera estado haciendo esto por alguna obligación contractual y ahora merecía un bono navideño. Incluso me dijo la cantidad que pensaba que era justa. Que honestamente era más de lo que podía manejar en ese momento. Traté de razonar con ella, explicándole que apreciaba su ayuda, pero que las cosas estaban ajustadas financieramente. Y me llamó tacaño y egoísta. Discutimos. Y por primera vez, me di cuenta de que esto no era un simple favor familiar inofensivo. Pensaba que le debía algo. Las cosas realmente se intensificaron cuando Lucy tuvo su primera gran obra de teatro escolar. Tomé tiempo libre del trabajo para ayudarla a practicar. Incluso hice su disfraz. Pero cuando llegamos a la obra, Grace estaba allí, diciendo a todos que había trabajado tanto para ayudar a Lucy a prepararse y que no podía esperar para ver a nuestra pequeña estrella. La aparté y le dije que no estaba bien tomar crédito por algo que no había hecho. Y ella me ignoró, diciendo que estaba arruinando el momento y que simplemente no podía compartir el protagonismo. Lo dejé pasar porque no quería hacer una escena en el evento de Lucy. Pero por dentro, estaba furioso. Luego vino la gran sorpresa. De la nada, Grace preguntó si podíamos hablar. Nos encontramos en una cafetería. Y entró con una expresión seria en su rostro. No perdió tiempo y dijo: he estado pensando en todo lo que he hecho por ti. Y creo que es hora de que reciba algo a cambio. Le pregunté qué quería decir. Y me soltó esto. Creo que es justo que me transfieras tu casa como agradecimiento. La miré, tratando de averiguar si estaba bromeando. Pero parecía completamente seria. Continuó explicando cómo había sacrificado tanto para ayudar con los niños y merecía seguridad en su vida. Aparentemente, esa seguridad debía venir en forma de mi casa. Estaba sin palabras. Siguió hablando, diciendo que prácticamente había criado a mis hijos y cómo era justo que le diera algo a cambio. Le dije que estaba loca si pensaba que le iba a entregar mi casa. Y tuvo el descaro de llamarme ingrato. Dijo que era familia y que yo estaba faltando al respeto a todo lo que había hecho por nosotros. En ese momento, había tenido suficiente. Le dije directamente que había cruzado la línea. Y se fue furiosa, diciendo que me arrepentiría. En cuestión de días, mis padres me estaban llamando, diciéndome que estaban decepcionados y que había herido profundamente a Grace. No tardé mucho en darme cuenta de que había tergiversado la historia, haciéndolo parecer que yo era un ingrato que se negaba a reconocer sus sacrificios. Les dijo que la había estado usando para cuidar a los niños gratis y me negaba a mostrarle ningún aprecio.
Así que invité a mis padres y a Grace a una cena familiar. Si quería jugar este juego, me aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Cuando todos llegaron, Grace tenía una expresión de suficiencia. Completamente esperando ganar. Comencé exponiendo los hechos. Expliqué todo. Los arreglos para cuidar a los niños. Los pagos que le había hecho. Los comestibles que le había comprado. Y finalmente su ridícula demanda de quedarse con mi casa. Saqué mi teléfono y les mostré los mensajes de texto donde explicaba su plan para asegurar su futuro. Mis padres parecían atónitos. Y Grace trató de interrumpir, diciendo que estaba malinterpretando sus palabras. Pero no la dejé. ¿Querías mi casa? Grace. Dije. Lo exigiste directamente como pago. Creo que todos aquí merecen saber la verdad. La habitación quedó en silencio. Mis padres estaban obviamente avergonzados por haberle creído. Grace estaba furiosa, poniéndose roja y murmurando algo sobre sacar las cosas de contexto. Pero ya era demasiado tarde. Sus mentiras fueron expuestas. Y nadie estaba de su lado. Se fue furiosa. Y esta vez nadie la siguió. Después de eso, mis padres se disculparon. Pero no arregló todo. Toda la experiencia me dejó sintiéndome traicionado y un poco roto. Grace era mi hermana. Y por un tiempo pensé que realmente quería ser parte de la vida de mis hijos. En cambio, había estado llevando cuentas, esperando el momento adecuado para cobrarlas. Después de esa cena, esperaba que las cosas se calmaran. Que tal vez Grace se retirara y se diera cuenta de que había cruzado una línea. Pero si acaso, solo empeoró. Unas semanas después de la pelea, Grace comenzó a llamar de nuevo, actuando como si nada hubiera pasado. Me dijo que quería arreglar las cosas porque la vida es demasiado corta para guardar rencor. Podía notar por su tono que no era una disculpa sincera. Simplemente no quería parecer la mala de la historia. Luego empezó a interrogarme sobre mi vida amorosa. Estaba saliendo con alguien nuevo. Karen. Una maestra que conocí en uno de los eventos escolares de los niños. La mencioné de pasada a nuestros padres. Y de alguna manera, Grace se enteró. Oh. ¡Qué bien!, dijo. Su tono cargado de un entusiasmo falso. Solo espero que esté contigo por las razones correctas. ¿Sabes? Tienes una buena casa. Un trabajo estable. Solo ten cuidado. Algunas mujeres ven señales. Y no estás exactamente en posición de lidiar con más desamor. ¿Verdad? No podía creer su descaro. Aquí estaba. La persona que literalmente intentó quedarse con mi casa, advirtiéndome sobre cazafortunas. Era tan absurdo que ni siquiera tenía palabras. Grace. Eso no es asunto tuyo. Le dije. Y después de todo, eres la última persona de la que necesito consejos sobre relaciones. Oh. Así que solo quieres cerrarme la puerta ahora. Respondió. Bien. Pero no vengas llorando a mí cuando las cosas se arruinen. Solo estoy tratando de protegerte. En ese punto, ya había tenido suficiente. Le dije que se mantuviera fuera de mi vida personal y colgué. No volvió a llamar durante unos días. Lo cual, sinceramente, fue un alivio. Pero sabía que no sería la última vez que intentaría darme consejos. Con Grace. Ni siquiera podía ir a eventos familiares en paz. Cada reunión era su escenario, donde actuaba como la heroína incomprendida de nuestro drama familiar. En acción de gracias, empezó a hablar en voz alta con nuestros primos, asegurándose de que pudiera escuchar sobre cómo me había ayudado tanto pero había sido dejada de lado. Estaba jugando la carta de mártir como si fuera un deporte olímpico. En un momento, se volvió hacia mí directamente y dijo: ¿recuerdas todos esos días que pasé con los niños mientras trabajabas? No sé por qué tiraste todo eso. Solo quería ser una buena hermana. La ignoré. Pero no se detuvo. Cada vez que empezaba a hablar con alguien más, ella se metía con otra historia sobre sus sacrificios. Al final de la noche, estaba tan harto que me fui temprano. Mis padres intentaron que me quedara. Pero no iba a sentarme allí y escucharla reescribir la historia para pintarse como la víctima. Después de acción de gracias, dejé claro a mis padres que no asistiría a ningún evento familiar si Grace iba a actuar así. Prometieron hablar con ella. Pero sabía que no cambiaría nada. Grace estaba demasiado obsesionada con esta narrativa de que yo era un villano ingrato. Luego vino el incidente en el partido de fútbol de Dani.
Últimamente, Dani se ha interesado en los deportes. Y es bueno. Estoy orgulloso de él. Y Lucy también. Así que naturalmente publiqué un vídeo corto de él anotando un gol en Facebook. Solo un pequeño momento de orgullo de papá. En menos de una hora. Vi que Grace había compartido mi publicación con su propio título. Tan orgullosa de mi pequeño campeón. Todo ese tiempo que pasamos practicando juntos valió la pena. Nunca había pateado un balón con Dani en su vida. Y mucho menos lo había ayudado a practicar. Sentí que la sangre me hervía. No era suficiente con que intentara quedarse con mi casa. Ahora quería crédito por los logros de mis hijos también. Comenté en su publicación. En realidad, Dani ha estado practicando conmigo todos los fines de semana. Pero gracias por apoyarlo. Grace. Algunos familiares vieron el comentario. Y ella rápidamente eliminó la publicación. No me llamó para hablar de eso. Pero podía notar que estaba furiosa. El último movimiento de Grace fue empezar a aparecer en mi casa sin avisar. Llegaba a casa del trabajo agotado. Y allí estaba ella. Sentada en mi porche con alguna excusa débil como. Pensé en traer galletas para los niños. Entraba. Actuaba como si fuera la dueña del lugar. Y comenzaba a comentar sobre el estado de la casa. Diciendo cosas como. Si necesitas ayuda para mantenerte al día. Sabes que estoy aquí. Ojalá me dejaras pasar más tiempo con Lucy y Dani. Deben extrañarme. Todo era parte de su plan para mantener el pie dentro. Para actuar como si fuera una parte crucial de nuestras vidas. Una vez. Llegué a casa y la encontré en mi cocina. Reorganizando los armarios. Le pregunté qué estaba haciendo. Y dijo. Solo tratando de facilitarte las cosas. Quiero decir. Solía hacer estas cosas todo el tiempo cuando cuidaba a los niños. ¿Recuerdas? Le dije que necesitaba llamarme antes de venir. Y se ofendió. Diciendo que la estaba tratando como a una extraña. Eso fue todo. Instalé una cámara de timbre y dejé de abrirle la puerta cuando llegaba sin invitación. Solo le hablé a través del altavoz. Diciéndole que no era un buen momento. Eventualmente. Dejó de venir. Pero no sin enviar algunos mensajes de texto enojados sobre cómo he cambiado y estoy excluyendo a la familia. La peor parte fue cuando empezó a usar a mis hijos para molestarme. Un día. Lucy vino a mí y preguntó. ¿Por qué no dejas que la tía Grace venga más? Ella dijo que ya no te gusta que nos ayude. Estaba furioso. Les había estado diciendo a mis hijos que yo era el que los mantenía separados. Que yo era el malo. Fue manipulador y cruzó todos los límites. Llevé a Lucy y Dani a un lado y les expliqué. De una manera que pudieran entender. Que los problemas de los adultos no eran algo de lo que debieran preocuparse. Les dije que la tía Grace tenía sus propios problemas. Pero que nada de eso era culpa de ellos y que no necesitaban sentirse responsables de arreglar nada. Parecieron entender y no volvieron a mencionarlo. Pero sabía que tendría que vigilar la influencia de Grace. El punto de quiebre llegó en la fiesta de cumpleaños de Lucy. Había invitado a algunos miembros de la familia y amigos cercanos. Manteniéndolo pequeño y simple. Una barbacoa en el patio trasero. Algunos juegos y un pastel. Grace apareció sin invitación. Trayendo una enorme pila de regalos. Al principio. Lo dejé pasar. Pensando que dejaría los regalos y se iría. Pero. Por supuesto. Ese no era su estilo. Empezó a repartir los regalos. Cada uno acompañado de un anuncio en voz alta sobre cómo conocía mejor a Lucy o simplemente tenía que comprar esto porque he estado ahí desde el principio. Luego se convirtió en el centro de atención. Contando a todos sobre su vínculo especial con Lucy y Dani. Hablando de cómo había sido prácticamente una segunda madre. Mantuve mi boca cerrada porque era el día de Lucy. Pero por dentro. Estaba furioso. Luego. Mientras estaba encendiendo las velas de Lucy. Grace me apartó a un lado. Me susurró. ¿Sabes? Al menos podrías ser un poco más agradecido. Solo estoy tratando de involucrarme. Eso fue todo. Le dije directamente que estaba sobrepasando los límites y que. Si no podía respetar los límites. Necesitaba irse. Grace parecía sorprendida. Probablemente porque nadie en la familia realmente le había enfrentado antes. Pero no había terminado. Grace. Le dije. Manteniendo mi voz baja para no molestar a los niños. No eres una segunda madre. Eres su tía. Intentaste obtener un beneficio ayudándome. Exigiste mi casa.
Socavaste mi paternidad y usaste a mis hijos para obtener simpatía. Necesitas dejar esto y respetar a mi familia. Este es el día de Lucy. No el tuyo. Ella resopló. Luego intentó irse dramáticamente. Pero nadie la siguió. Se fue murmurando por lo bajo y, por primera vez en años, sentí que finalmente había tomado una posición. Después de la fiesta, recibí mensajes de texto de algunos miembros de la familia que habían escuchado a Grace. Cada uno con una versión diferente de su versión. Les dijo a algunas personas que la había echado. A otras que le había prohibido ver a los niños. E incluso afirmó que la estaba alejando de su propia familia. Era como si no pudiera evitar torcer cada detalle para hacerse ver como la víctima. Esta vez. Sin embargo, no me quedé en silencio. Expliqué la situación honestamente a cualquiera que preguntara. Mostrándoles los mensajes de texto de Grace y relatando todo. Desde las demandas por mi casa hasta la forma en que manipuló a los niños. Poco a poco, la familia empezó a ver a través de sus juegos. Entendieron por qué la había apartado y respetaron mi decisión de poner a mis hijos y a mí primero. En cuanto a Grace, está fuera de mi vida. Bloqueé su número. Ignoré sus intentos de contactarme a través de otros miembros de la familia y le dije de una vez por todas que no quería ser parte de su drama. Intentó enviar cartas y correos electrónicos, pidiendo perdón. Pero podía ver que solo eran más de sus manipulaciones. Solo estaba cuidándote. Estás siendo irrazonable. Y mi favorita. La familia es todo. Pero tú no entenderías eso. La vida ha sido más tranquila desde que aparté a Grace. Los niños y yo tenemos nuestras rutinas. Y he podido concentrarme en mi relación con Karen sin que Grace se entrometa en el fondo. Mis padres han sido comprensivos y la mayor parte de la familia también. Ven lo mucho mejor que estamos y saben que es porque finalmente establecí límites. A veces pienso en las pequeñas maneras en que Grace siempre intentó mantener el control. Siempre presentándose como la heroína. Manteniendo su pie dentro con una ayuda falsa. Reescribiendo constantemente nuestra historia familiar para hacerse el centro. Es triste que no pudiera simplemente ser una hermana. Una tía. Alguien que realmente se preocupara. En cambio, intentó usar a la familia como palanca. Y cuando eso no funcionó, trató de manipularme y hacerme sentir culpable para que me sometiera. Ahora me concentro en las cosas que importan. Mis hijos. Mi trabajo y las personas que realmente están ahí para nosotros. Sin esperar nada a cambio. Apartar a Grace fue difícil. Pero me enseñó algo importante. La familia no se trata de sangre. Se trata de confianza. Respeto y apoyo. Y si alguien no aporta eso, incluso si es familia, no tienes que dejar que permanezca en tu vida. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.